Hola, en este video voy a hablar acerca de la sobrecarga del cuidador. Este tema es importante ya que actualmente el rol del cuidador ha tomado bastante importancia, no solamente el de tipo formal, sino más que nada el que es informal. Ya en un video anterior se había explicado la diferencia entre estos dos, pero para recapitular un poco, el cuidador informal es aquel que en la mayoría de las veces suele ser algún familiar o persona cercana al adulto mayor que no tiene una preparación como tal para desempeñar esta tarea y además no percibe un sueldo y no tiene un horario fijo en el cual em, vaya a realizar las tareas propias del rol del cuidador. Por otro lado, el cuidador formal va a ser aquel que, al contrario del informal, tiene una preparación previa, tiene una remuneración económica y además cumple con cierto horario de trabajo. Habiendo diferenciado estos dos términos, la sobrecarga del cuidador se va a dar un poco más o de manera más significativa en el cuidador informal. Entonces, a lo largo de este video vamos a profundizar más en qué es la sobrecarga, cuáles son los factores que pueden estar desencadenándolo, las consecuencias y además cómo poder detectarlo de alguna manera y además cómo poder prevenirlo para que a futuro no desencadene una serie de problemáticas o conflictos en el cuidador que puedan llegar a ser irreversibles. Bueno, primero que nada, el cuidador va a ser el encargado de gestionar, organizar y coordinar una situación que para él va a ser nueva e inesperada y que por lo tanto su vida va a cambiar. Deberá reorganizarse tanto a nivel personal, laboral, familiar y social, y esto va a depender más que nada del grado de dependencia de la persona que va a tener a su cargo y la necesidad de atención y cuidados que va a requerir. Ahora bien, la sobrecarga del cuidador se define como el conjunto de problemas de orden físico, psíquico, emocional, social e incluso económico que pueden experimentar las personas que tienen a su cuidado a adultos mayores o a personas con algún tipo de discapacidad. Es decir, el cuidador no va a ser exclusivamente alguien que se va a hacer cargo de algún adulto mayor, sino que el cuidador va a ser toda persona que se encargue de brindar apoyo o de alguna manera de facilitar que la persona o el individuo pueda cubrir sus necesidades. También esta sobrecarga va a afectar sus actividades de ocio, relaciones sociales, su contacto con amistades, su intimidad, libertad y su equilibrio emocional. Todo ello desencadenado de las diferentes actividades y de la forma en que va a desempeñar dichas actividades que van a ser propias o necesarias para el cuidado del adulto mayor. Bien, la sobrecarga del cuidador no surge nada más porque sí y no es de la noche a la mañana, ya que en él o en que se dé van a estar involucradas una serie de causas que de no cuidarse o de no llevarse a cabo ciertas cosas para prevenirlas, pueden llegar a causar consecuencias bastante graves e importantes en la persona cuidadora. La primera causa es que el cuidador primario no solo va a cuidar o atender al adulto mayor, sino que muchas veces también debe de cuidar o continuar con su jornada laboral y además con sus labores de su hogar, y también pueden darse los casos de que no solamente se haga cargo de cuidar al adulto mayor, sino también de
no sé, por ejemplo, el aseo de su casa, de ir a hacer las compras de la despensa, entre otras cosas que van a ser como ajenas de alguna manera o distintas a las necesidades básicas o principales del adulto mayor. Otra causa es que no va a contar con el conocimiento para realizar dicha tarea y se va a basar solamente en su experiencia y en el trato cotidiano con el adulto mayor. Al principio yo decía que esta sobrecarga se va a ver con mayor frecuencia en los cuidadores informales y es precisamente por esto, porque al no contar con una preparación profesional, por así decirlo, pues de alguna manera se va a generar una serie de sensaciones o estrés en el cuidador al no estar seguro si la forma en la que está llevando a cabo su tarea es la adecuada y de si está funcionando para el adulto mayor. Otra causa es que no va a recibir retribución económica y no tiene un horario fijo. Lo primero va a causar que, pues no sé, a lo mejor tiene que dedicarse todo el día al cuidado del adulto mayor. Y si tenía un trabajo, ese trabajo tuvo que dejarlo atrás porque el adulto mayor requiere de toda su atención. Entonces, al no tener trabajo, pues su economía lógicamente no es lo más estable posible e incluso puede llegar a suceder que pues lo que el adulto mayor tiene de dinero no sea suficiente para que el cuidador pueda realizar su tarea de la mejor manera posible. Y también el no tener un horario fijo va a producir que el cuidador descuide ciertas actividades, como se decía, de ocio, sus relaciones personales, si tiene familia, sus relaciones con su familia, todo eso va a quedar un poco rezagado porque el adulto mayor va a absorber la mayoría de su tiempo e incluso puede dejarlo sin ningún momento de descanso, lo cual no es muy óptimo para el cuidador. Otra causa más es que hay miembros de la familia que no ayudan porque no pueden aceptar la enfermedad, no pueden lidiar con el envejecimiento de su familiar o simplemente no pueden y no hay una causa justificable. Esto es muy común, sobre todo pues para los cuidadores informales porque sobre todo si el adulto mayor es el padre y uno de los cuidadores es su hijo. Los demás hijos suelen dejarle toda la responsabilidad pues al hermano que se está haciendo cargo o está tomando el papel del cuidador principal. Y esto va a generar en el cuidador pues incluso frustración y sensación de abandono por no recibir el apoyo que él esperaría de sus hermanos. Otra causa es que lleva a cabo tareas monótonas y repetitivas que pueden agotar sus reservas psicofísicas de la persona, porque pues una persona, no solamente en este caso, sino en general, que lleve a cabo una tarea bastante repetitiva durante mucho tiempo, todos los días de la semana, pues sí suele llegar a cansar un poco. Y la última causa es que tiene un escaso tiempo, o más bien dispone de un escaso tiempo, lo que se vinculaba con una causa anterior, y tiene que abandonar sus propias necesidades y su autocuidado porque toda su energía está puesta en cubrir o en ayudarle al adulto mayor a cubrir sus necesidades. Todas estas causas dan lugar a la sobrecarga o al síndrome de sobrecarga del cuidador. Y este síndrome va a traer consecuencias tanto físicas como psicológicas y emocionales, como sociales y familiares. En cuanto a las físicas, va a hacer al cuidador más reactivo a sufrir o padecer de enfermedades cardiovasculares.
También va a haber una disminución en la respuesta inmune, lo que lo va a hacer pues al mismo tiempo muy propenso a enfermarse. También puede causar que si está tomando algún tipo de medicamento se le olvide, porque como ya decía, toda su atención, toda su energía está puesta en los cuidados al adulto mayor. También puede descuidar su dieta, el hacer ejercicio y el no dormir bien. También puede darse el abuso de sustancias nocivas como el alcohol y el tabaco. Como ya se decía, al disminuir su respuesta inmune, pues hay más probabilidad de sufrir enfermedades no solamente cardiovasculares, sino también respiratorias, inmunológicas, osteomusculares y gastrointestinales. También va a estar cansado pues constantemente, por lo mismo de que no duerme bien, no come bien, no se ejercita, porque suele no tener tiempo para hacer eso. También puede sufrir de vértigo, puede perder el apetito o incluso puede aumentar. Puede padecer cefaleas y, pues como ya se decía, insomnio. En cuanto a las consecuencias psicológicas y emocionales que la sobrecarga va a traer en el cuidador, se presentan enfermedades asociadas al estrés, sentimientos de abandono, y lo que ya les mencionaba antes de lo que resulta de que los demás familiares no quieran apoyarlo y lo dejen a él solo a cargo del adulto mayor. Va a haber ansiedad, va a tener dudas sobre la provisión de cuidados y si estos son correctos y adecuados a lo que el adulto mayor necesita. Va a estar fatigado, va a haber disminución de la felicidad, también puede sufrir más bien depresión, tener desesperanza respecto a su futuro, apatía, cambios de humor constantes, dificultad para concentrarse, culpabilidad en ciertas ocasiones, irritabilidad, indefensión, desmotivación, desinterés y dificultad para relajarse. Y finalmente las sociales y familiares, como las tensiones financieras, lo que ya mencionaba en una diapositiva anterior, respecto a que pues puede llegar a perder su trabajo y por ende pues su situación económica no es muy buena. También tensiones en sus relaciones sociales y con sus demás familiares y aislamiento social, es decir, perder contacto con sus amistades o redes de apoyo que eran muy significativas para ella o él, pero que pues por lo mismo del tiempo que invierte en el cuidado del adulto mayor, pues esto ya no es posible. Todas estas consecuencias son importantes prevenirlas y tenerlas en cuenta y atenderlas también si es que ya se están dando, porque todo esto va a repercutir en la forma en la que el cuidador está atendiendo al adulto mayor. Y si no se tratan a tiempo, si no se detectan y todo eso, pues puede darse lugar al maltrato al adulto mayor, los tipos de maltrato que se mencionaban en videos anteriores, y en que a lo mejor su tarea no esté siendo desempeñada de la mejor manera posible, se puede estar descuidando en ciertas esferas al adulto mayor, no se le puede estar prestando la atención que debería. Entonces es importante que el cuidador esté bien para que entonces el adulto mayor pueda estar bien también. Sin embargo, no todo va a ser negativo en la tarea del cuidador. Claro está que va a haber algunos aspectos positivos que se deben conocer para, pues, de alguna manera agarrarse de ahí para poder tratar las consecuencias negativas e impedir que a futuro estas lleguen a causar algo más significativo. Entre esos aspectos positivos está que se mejora el nivel de resiliencia emocional al estar de alguna manera sometido a ciertos como ciertos episodios o ciertos momentos en que el cuidador
tenga que utilizar muchas estrategias para poder enfrentar la situación de la mejor manera posible. Y eso pues lo va a hacer adquirir nuevas estrategias y formas útiles de poder enfrentarse ante otras situaciones similares. También va a ser una especie de complemento para el propósito de la vida. ¿Por qué? Porque, pues, de alguna manera el estar a cargo del adulto mayor no es cualquier cosa, porque se va a estar a cargo de otro ser humano con igualdad de derechos, ciertas características, cualidades, defectos, etc. Y el hacer esto es un acto bastante humanitario que requiere respeto y mucho valor por parte de quienes lo desempeñan. También va a favorecer una fortaleza interna, va a haber una formación más cercana o especial de vínculo entre el cuidador y el adulto mayor, más allá del que ya de por sí tienen como familia. Y también va a haber mayor cercanía con el familiar en cuanto a pues el vínculo que ya se tenía como familia. En cuanto a la prevención, van a haber ciertos aspectos que se deben de cuidar para que se pueda evitar la sobrecarga del cuidador. Entre ellos están el autocuidado. El cuidador debe mantener hábitos de vida saludables, debe prevenir problemas físicos y lesiones, debe manejar adecuadamente sus emociones, realizar actividades de ocio y tener tiempo libre. En cuanto a la información, debe tener la información pertinente si el adulto mayor padece de alguna patología o simplemente de la forma en la que puede brindar ciertos cuidados de una manera correcta. También respecto a los tratamientos, la medicación y los efectos secundarios que el adulto mayor tenga que estar tomando o a los que tiene que estar pues de alguna manera sometido. Y debe ofrecer la posibilidad de conocer de forma más específica la situación real de la persona, porque eso va a aportar seguridad al cuidarlo y va a tener o va a proporcionarle un mayor control de la situación. También debe tener organización y planificación de los cuidados, porque de esta manera va a poder gestionar de una mejor manera el tiempo de cuidados adecuadamente y que estos tiempos de cuidados puedan ser suficientes para satisfacer las necesidades de la persona que se está cuidando. Además, esto también va a permitir conseguir tiempo libre de ocio, de descanso, y se van a poder tomar las decisiones de una manera más adecuada y sobre todo planificada. También otra forma de prevención es el pedir ayuda, ya sea las personas que lo rodean como sus familiares o amigos o los familiares y amigos del adulto mayor, la comunidad en la que se reside, a los diferentes profesionales como los médicos o psicólogos, a los servicios sociales, entidades privadas o concertadas, centros de día y residencias, centros de atención primaria o un servicio de ayuda a domicilio. No está mal pedir ayuda, al contrario, esto de alguna manera lo puede liberar del estrés al que pueda estar sometido porque alguna tarea o alguna situación no la pueda manejar de la forma correcta. También debe tener seguridad económica. Debe organizar su economía y no solo eso, sino recibir apoyo de la demás familia e incluso de la sociedad. Porque, como ya lo mencionaba más atrás, los demás familiares suelen dejarle la carga, por así decirlo, a una sola persona. Pero no solo eso, sino que se deslindan completamente de sus responsabilidades y no apoyan económicamente a la persona que está cuidando del adulto mayor.
generando que pues su situación financiera sea o vaya en declive y genere pues mucha preocupación. Entonces, el garantizar una seguridad económica tanto para el cuidador como para el adulto mayor puede prevenir bastante sintomatología, tanto física como psicológica, en el cuidador primario. También otra es tener una vida propia. No solamente enfocarse en los cuidados del adulto mayor, sino también mantener amistades, actividades, intereses propios de forma independiente, que no involucren la relación con el adulto mayor. Y también, pues con ello se debe tener la satisfacción de tenerlos a esas actividades, poder tener esas actividades o poder realizar esas actividades y también tener un poco de independencia. Otra manera de prevenirlo es con respeto y amor. Aquí lo que significa es que se deben acordar reglas de respeto y de uso del tiempo, aunque el cuidador sea informal. Se debe acordar desde un inicio horarios en los cuales se va a hacer cargo la persona que va a estar encargada de cuidar al adulto mayor. Y de esa manera también se puede asegurar que los demás familiares también aporten o también ayuden en su cuidado. Se le debe, esto también se logra hablándole con dulzura y claridad al adulto mayor sin caer en el juego de la agresión o de la manipulación. Evitar que sus quejas lo enfrenten con los demás familiares y hablar claramente desde un inicio con dichos familiares. Demostrar su amor por la persona adulta mayor, comprendiendo que ha cambiado y que ese cambio puede que no sea agradable ni para el cuidador ni para el adulto mayor, porque recordemos que los cambios que se van a presentar en esta etapa de la vida son un poco más complejos y más notorios e incluso, o más bien por ello, son más difíciles de manejar. Entonces se debe tener esa comprensión de, de por lo que está pasando el adulto mayor y de que de alguna manera está atravesando por un duelo porque está dejando atrás ciertas capacidades o ciertas actividades que antes les resultaban bastante placenteras, pero que por dichas circunstancias ya no las puede realizar o no las realiza de la manera que él quisiera. Finalmente, se debe fortalecer e integrar experiencias. Aquí a lo que se refiere es que se aproveche el tiempo y actividades de cuidador para aprender y desarrollarse personalmente. Por ejemplo, enseñarle aquí al adulto mayor a, no sé, usar las tecnologías, involucrarlo en actividades recreativas, asistiendo a ciertos eventos, no sé, hacer ciertas actividades los dos que fortalezcan su vínculo, pero que también les generen aprendizaje a ambos. ¿Por qué? Porque el cuidador no debe ser una persona pasiva que únicamente debe enfocarse en las actividades como cuidador y no involucrarse con el adulto mayor. No, debe, como ya dije, aprender, profesionalizarse, encontrarle nuevo sentido a su tarea y mejorar sus capacidades y sus relaciones. Y esto lo va a hacer sentir bien e incluso va a generar una sensación de que está aprovechando de mejor manera su tiempo y de que se está acercando más al adulto mayor, de que lo está conociendo, de que está permitiendo que lo conozcan y que de alguna manera eso va a facilitar que el adulto mayor confíe más en él y que la tarea sea más llevadera y más sencilla. Aquí presento una escala de muchas que hay para evaluar ciertas, como más bien ciertos síntomas que el cuidador puede presentar y que pueden dar pauta a identificar que quizá esté siendo o esté padeciendo del síndrome de sobrecarga del cuidador. Entonces, esta escala consta de 22 preguntas y se contesta del 0 al 4.
en donde 0 es que nunca se ha sentido así, 1 es que rara vez se ha sentido así, 2 es que algunas veces, 3 es bastantes veces y 4 es casi siempre. Cada reactivo se contesta con alguna de ellas de acuerdo a lo que la persona o el cuidador que va a contestar la encuesta ha estado sintiendo, y al finalizar de responderla se suman los puntajes, y si se obtiene un puntaje menor de 46 puntos se encuentra estable. Si es un puntaje entre 47 y 55 puntos es intermedio, y si es más de 56 o más puntos es que está padeciendo de esta sobrecarga. Estas escalas brindan información importante y son útiles porque por ejemplo, esta es corta e incluso puede de alguna manera autoadministrarse. Y también al contestarla, el cuidador puede darse cuenta de que está siendo o de que está sobrecargado de trabajo o de tareas o de actividades, y cosa de lo que antes no tenía ni idea o que no sabía que existía esto, y puede dar paso a recurrir a ayuda profesional o familiar o de cualquier tipo, e ir generando una serie de estrategias que le permitan modificar o lidiar con esta sobrecarga.